grandemente. Bien, vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora estamos reunidos delante de tu presencia. Sabemos que eres un Dios bueno y que lo único que quieres es mostrarnos quién tú eres, tu grandeza, tu poderío, tu soberanía. Aún que siendo lo que eres, nos muestras que nos amas. Por eso, Señor, en esta hora acudimos a ti para que nos des sabiduría y discernimiento para poder percibir, recibir, aceptar y vivir lo que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, sigue guiándonos a través de esta enseñanza, que sigas cambiando y transformando nuestra manera de pensar y que ello nos acerque más a ti para que te amemos más, te glorifiquemos más y te demos a conocer más. Por favor, guíanos y direcciónanos, que tu palabra, Señor, siga hablando a nuestros corazones, pero que tu Santo Espíritu siga convenciéndonos y guiándonos a ser más como tú quieres que nosotros seamos. Hoy, Señor, es lo que te pedimos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, nosotros hemos estado en estos días estudiando el libro de Génesis, comenzando obviamente en el capítulo 1 y versículo 1. Hemos estado allí y seguimos allí. Y quiero decirle algo. Que espero que usted preste atención. Esta enseñanza de Génesis, capítulo 1 que comenzamos, es bastante importante para cada uno de nosotros, pero es muy importante especialmente para los niños y sobre todo los que van a la escuela o al colegio. Así que espero que los niños no se desconecten, ni se entretengan, ni se distraigan, ni con el lápiz, ni con el cuaderno, ni con los ojos, ni con nadie que haya a su alrededor, sino que preste atención a lo que el Señor está enseñando. Es importante para ustedes que van a la escuela o a los colegios que entiendan que este mensaje es importante para que no los engañen en la escuela, en el colegio. Cuando menos piensen, resultan negando la fe y ustedes creyendo que son descendientes del mono. No es bueno eso, ¿ok? Estamos en una enseñanza, unas enseñanzas que llevamos ya varias de Génesis capítulo 1, que pareciera, escúchelo bien, que parecieran enseñanzas para nuevos convertidos. Porque si miramos lo que hemos venido viendo, parecieran enseñanzas para nuevos convertidos, pero he podido apreciar que hay viejos convertidos que no han estudiado Génesis capítulo 1, no entienden lo que enseña capítulo 1 de Génesis, y obviamente lo digo porque muchos no lo llevan a la práctica, no llevan a la práctica lo que hay en esta enseñanza de Génesis capítulo 1. Muchos al escuchar Génesis capítulo 1 y versículo 1 dicen, eso es Génesis, no, y se desconectan. Escuche, no se desconecte porque este mensaje es para usted, es para el pastor y es para todos los cristianos. Vuelvo y le digo, yo he estudiado Génesis, solo el libro de Génesis, los 50 capítulos que tiene 5 veces. Y cada vez que lo he estudiado, he aprendido cosas nuevas. Y esta es la sexta que comienzo con el capítulo 1. Y usted no se imagina todo lo que he aprendido. Y yo, uy Señor, ¿y esto a dónde estaba? ¿Y yo por qué no lo vi? Es una bendición para usted y para mí. Este libro de Génesis, lo hemos dicho, escuche, este libro de Génesis es la base de toda, escuche, de toda la Biblia. Y creo que es posiblemente el libro más atacado de toda la Escritura. El más atacado. De hecho, yo nunca encontré una porción de la Escritura que pareciera ser el blanco de tantos enemigos de la fe cristiana como el libro de Génesis, y en especial los primeros 11 capítulos. Son los más atacados de toda la Biblia. Este libro de Génesis es la base de toda la Biblia. En el Salmo capítulo 11 y versículo 3 dice el salmista, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Claro que sí, imagínense, si fueran destruidos los fundamentos, pero
gloria a Dios, los fundamentos jamás van a ser destruidos. El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora escuche, aquí en Génesis 1 habla de la creación. Y la creación es la obra de Dios al traer todo, absolutamente todo a la existencia. Escuche, este libro de Génesis, el libro de la soberanía de Dios, el fundamento de la Biblia dice haber sido escrito por Moisés. Tanto la tradición hebrea como la cristiana afirman y dicen que lo más posible y lo más acertado es que fue Moisés quien escribió el Génesis. Ahora, no sé si usted ha estudiado Génesis y el Nuevo Testamento hasta el punto de saber que Génesis es citado en varias porciones del Nuevo Testamento. Génesis es citado en varias porciones del Nuevo Testamento. Si usted es de los que le gusta estudiar y de los que les gusta verificar, pues le voy a dar unas citas para que las anote, para que usted mismo busque y se cerciore, porque es bueno estudiar Biblia, es esencial estudiar Biblia, es urgente estudiar Biblia, porque el que no estudia Biblia muere, porque la Biblia es la palabra viva de Dios para dar vida a aquellos que la estudian. Si a usted le gusta estudiar, empiece a anotar entonces, porque voy a citarle algunos textos en los cuales en el Nuevo Testamento usted encuentra ciertas porciones, obviamente, de este libro de Génesis. Miremos entonces. Génesis capítulo 1, versículo 1, usted lo encuentra en Marcos capítulo 13, versículo 19. Génesis capítulo 1 y versículo 1 lo encuentras en Marcos 13, 19. Luego de eso, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, escuche bien, anote bien. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 y Génesis 2, 24 son citados por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 5. Génesis 1, 26 y 27 y Génesis 2, 24, Cristo mismo los cita en Mateo 19, del 3 al 5. Además, el capítulo 3 de Génesis se cita en Primera de Timoteo. El capítulo 3 de Génesis es citado en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Además, el capítulo 4 de Génesis usted lo ve citado en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Génesis capítulo 4 lo encuentra, lo ve citado en Génesis, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Ahora, el capítulo 5 de Génesis se cita en Hebreos, capítulo 11 y versículo 5. Génesis capítulo 5. Lo encuentras en Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Después vemos Génesis capítulos del 6 al 10 y son mencionados en Segunda de Pedro. Génesis 6 al 10, los capítulos 6, del capítulo 6 al capítulo 10 son citados, son mencionados en Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Y Génesis capítulos del 11 al 50 son mencionados en el testimonio de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Usted lee allí y encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 7, cómo Esteban menciona lo que vemos en Génesis capítulos del 11 al 50. Y además, a los mismos capítulos del 11 al 50, en el capítulo 11 de Hebreos, versículos del 8 al 22. ¿Cuántos habían visto eso? ¿Cuántos lo han estudiado y lo han encontrado así? Hermanos, hay que estudiar Biblia.
Es esencial para que usted verifique. Pastor, ¿y de qué nos sirve eso? Porque estoy diciendo, el libro de Génesis es la base de toda la Biblia y lo puedes corroborar viendo exactamente el libro de Génesis citado en el Nuevo Testamento. Eso te lo muestra. Te muestra que el libro de Génesis es la base fundamental de toda la Biblia y aún de nuestra vida. Esas referencias del Nuevo Testamento apoyan, corroboran el hecho de que esta porción de la Escritura, el Génesis, es inspirada por Dios. Completamente. Dios la inspiró. Ahora, mis hermanos, el libro de Génesis tiene varias divisiones. Hemos hablado de ello. Vamos a ver otras hoy. Distintos estudiosos de la Biblia han hecho divisiones del libro de Génesis desde varias perspectivas. Voy a citarles algunos de estos hombres también. Entonces, estos hombres que han dado algunas diferentes divisiones o bosquejos del libro de Génesis nos dicen cosas que son importantes para nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, el doctor Scofield diagramaba Génesis de la siguiente manera. Escuche esto, que son datos que cuando usted va a estudiar la Biblia son importantes. Escuche. De Adán al diluvio, 1656 años. Él lo da por fechas. Del diluvio al llamado de Abraham, 420 años. Y del llamado de Abraham a la muerte de José, 400 años. Eso a usted al estudiar la Biblia le sirve. Otro estudioso de la Biblia, el doctor Campbell Morgan, tenía un bosquejo muy sencillo del Génesis y él usa 3 palabras. Escuche. Generación, capítulos 1 y 2. Degeneración, capítulos del 3 al 11. Y regeneración, capítulos del 12 al 50. Eso está ahí. Otro de estos estudiosos, el doctor Patterson, bosquejaba Génesis de la siguiente manera. La familia de Adán, capítulos del 1 al 5. La familia de Noé, capítulos del 6 al 11. Y la familia de Abraham, capítulos del 12 al 50. Todos estos datos, wow, importantes a la hora de estudiar la Biblia. Ahora bien, tenemos otro más. ¿Cuál? Bueno, el que ya citamos al principio de este estudio, que debemos recordar. ¿Qué dijimos? Que el libro de Génesis está dividido en 2 secciones. La primera sección del capítulo 1 al capítulo 11, donde nosotros encontramos, ¿cómo fue que nosotros dijimos? La historia de las primeras civilizaciones y 4 acontecimientos principales. La creación, la caída, el diluvio, ¿cierto? ¿Y qué más fue? Las primeras civilizaciones que vemos en Génesis capítulo 11 con el tema de la Torre de Babel, ¿cierto? 4 acontecimientos principales. Y en la segunda sección, capítulos del 12 al 50, nosotros nos encontramos entonces con 4 eventos importantes. Sí. Bueno, uno está vivo. Ojo, por eso dije, y los niños tienen que estar pendientes porque así es que los engañan en la escuela y no se dan cuenta. ¿Sí se da cuenta? Primera sección, 4 eventos importantes. Segunda sección, 4 personajes importantes, sobresalientes. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí están esos personajes, son importantes. Ahora bien, nosotros vemos Génesis capítulo 1 y versículo 1 y tenemos la declaración del primer acto de Dios. Génesis 1:1 es la declaración del primer acto de Dios por el cual el universo pasó a su existencia, o sea que llegó a existir. Por eso dice que no nos hemos movido de ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y esto dijimos que lo aceptamos por medio de la fe, como lo constata Hebreos capítulo 11, versículo 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, al leer Génesis capítulo 1 y versículo 1, que ya citamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese versículo, escuche, la Biblia no fue escrita para comprobar que Dios existe. La Biblia fue escrita por el hecho de que Dios existe. Y Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces nos muestran la existencia de Dios. Y eso implica al menos dos cosas importantes. En primer lugar, la omnipotencia de Dios, y en segundo lugar, la omnisciencia de Dios. Ahí vemos en ese versículo 1 la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios? Significa que Dios es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Escucha, un Dios que crearía los cielos y la tierra debería de ser un Dios de todo poder. Así que el versículo 1 nos enseña que ese que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay es todopoderoso. Y ya vimos de qué manera fue que Dios creó. Dios no bajó del cielo y empezó a caminar por la tierra y empezó a hacer edificios. No, Él no hizo eso. Dijimos que Dios creó todo, ¿con qué? Con el poder de su palabra. Y dijo Dios, y al final fue hecho. Es un Dios que es todopoderoso. Y en segundo lugar implica la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios se manifiesta en la idea de que Dios es la fuente de todo conocimiento. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve, Dios conoce tus pensamientos, lo que haces, lo que harás, lo que ni siquiera sabes que vas a hacer, lo que vas a pensar que ni siquiera tienes la idea de que lo vas a pensar. Ahora, escucha, porque se necesita una sabiduría fuera de lo común para poder crear un universo como el que Dios creó. Entonces, Dios no solo no lo creó, sino que lo controla. Dios controla toda su creación por medio del poder de su palabra, la sostiene, la controla. Escucha, todo el universo se desplaza en un perfecto orden que Dios determinó. El universo fuera y el planeta dentro. ¿Usted ve el mar? Sí. ¿Y cuándo se pasa? Escucha, este planeta tiene 3 partes de agua y 1 de tierra. ¿Y por qué no se llena? En los Salmos dice que el mar, Dios le dijo, hasta ahí, quieto. Y cuando él sale de ahí es porque Dios le dice, entra, pásate. No es la madre naturaleza la que decide. Es Dios quien da la orden y él sale. Yo me imagino, no sé quién de ustedes ha ido al mar. Yo he visto a los que surfean. Oh Dios. Uno está ahí en la playa y uno ve esas olas y ellos en medio de ellas. Pero cuando he visto esto, yo me imagino cuando esas olas aumentan a 13 metros, 15 metros de altura y se vienen contra las ciudades y han traído tremendas destrucciones. Digo, oh por Dios, ¿y qué hace uno ahí? Ahí no puede surfear. Creo que se acaba el surfing. Ahí muere. Es imponente. Cuando uno ve ahí en el mar estos surfistas y uno los ve cómo van debajo pero yo miro las olas, he visto las olas, yo las miro y yo digo, oh por Dios, ¿cómo hacen para meterse ahí? Porque así se ven imponentes. Ahora cuando crecen, da hasta susto, realmente asusta. Pero Dios las controla. Todo lo que Dios creó, lo controla con el poder de su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, este versículo 1 implica la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Ahora,
Recuerde que estuvimos mirando esa palabra creó, crear, que es la palabra hebrea bara, y ese verbo se usa únicamente en relación a Dios. En ningún otro tema aparece, solamente en relación a Dios. Y es una palabra muy importante porque crear significa crear de la nada, originar de lo que no existe, de lo que no existe. Dios decidió crear, ¿y qué había para crear? Nada, y de la nada Dios creó. Él es el único que puede hacer eso, por eso es el Dios todopoderoso. Por eso es que leemos que en el principio, ¿en cuál principio? En el principio en el que Dios determinó comenzar a crear. En ese principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo creó. Y también leemos en Génesis capítulo 1 versículo 21 que Dios creó a los animales marinos, y en Génesis 1:27 leemos que Dios creó al hombre. Ahora, cada uno de estos actos de creación de Dios fueron actos de creación separados, distintos. No fue un desarrollo de uno hacia el otro. No fue que este salió y este siguió de este. No. Son actos de creación diferentes. Entonces, escucha, el libro fundamental de la Biblia comienza con la creación. ¿Cuál es el libro fundamental de la Biblia? Génesis. Comienza con la creación, la obra de Dios por la cual todas las cosas llegaron a existir. Eso es Génesis. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la evolución? Que todas las cosas fueron derivadas por medio de una modificación gradual, de un proceso natural de materiales existentes. ¿Y de dónde salieron? Ellos dicen, no, ya estaban ahí. ¿Y cómo aparecieron? No, ahí estaban. ¿Quién los creó? No, nadie, ellos estaban ahí. Oh, bien. Ellos dicen que toda forma de vida se desarrolla de la anterior, como hemos dicho. Entonces la ameba, y entonces esto, hasta que llega las aves, y hasta que llega el mono, y entonces de ahí el mono. No, yo no soy del mono. No soy del mono. Realmente no. Es decir, ellos dicen de una forma más simple. Pero escucha lo que te voy a decir. El evolucionista jamás podrá decir de dónde viene la vida original. Es imposible. Escucha, esa célula, esa ameba, esa fotoplasma, ese protoplasma en el comienzo, todo se refiere a eso al hablar, pero del pasado. Pero escuche, no pueden ir más allá. Los científicos, la evolución no puede ir más allá. Pero nosotros tenemos la respuesta. ¿Cuál, pastor? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. No fue la ameba, no fue el protoplasma, no. En el principio creó Dios. En el principio vará Dios. O sea, no había nada y Él de la nada creó. Así fue. Ahí está la respuesta. Si usted coloca a Dios primero, jovencitas, niños, si ustedes colocan a Dios primero, no van a tener problemas. Van a poder creer. Escuche, para los niños su fe depende de Génesis capítulo 1, versículo 1. Ustedes quieren saber quién es Dios. Ahí está Génesis 1, versículo 1. Porque ustedes van a ver a Génesis y van a mirar que Dios es el Todopoderoso, que Dios es real y que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Él sabe qué vas a hacer mañana. Usted no. Y Él sabe que estás pensando ahí. Yo no, Él sí. ¿Ves? Ese es el fundamento. Por eso hay que colocar a Dios primero. Ahora, también dijimos que había otro tipo de evolución. La evolución teísta. Aquellos que son evolucionistas pero que dicen Dios existe. Pero Dios existe y aún la evolución depende de cosas que Él creó, y es la misma evolución, pero de cosas creadas. O sea, no consienten que Dios creó las plantas y dijo Dios. No. Dios existe, es verdad. Pero de lo que Él creó, entonces hay una evolución y va una vida anexa a la otra. Y hasta se llaman cristianos estos evolucionistas. Escucha. Francamente, creo que pensar que esto es verdad es como uno pararse en el medio con un pie aquí y con el otro aquí. Y es como negociar los principios bíblicos.
Realmente no es eso lo que enseña la Biblia. Escucha, la evolución teísta no es aceptada ni por un científico incrédulo y mucho menos por un cristiano, escucha, ni por un cristiano conservador estudioso de las Escrituras. Y yo no sé usted, pero yo me considero un cristiano conservador. Y no creo tampoco en eso, completamente. Para mí, la evolución teísta es comprometer los principios bíblicos. Escucha, nadie puede decir científicamente hablando lo que sucedió hace millones de años. Es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer eso? La ciencia solo puede tratar con los procesos que conocen en su presente y en un pasado tal vez cercano. Pero nosotros sabemos lo que la Biblia dice y aceptamos solo lo que la Biblia dice en cuanto a la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, la creación del hombre fue algo muy particular. Leemos así: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Oh, niños, ojo con esto, que esto es importante. Después no se asusten cuando le llame y le diga, venga, ¿qué dice sobre la creación del hombre? Un hombre, al igual que el resto de la creación de Dios, era algo bueno. ¿Usted ve que en la Biblia dice que lo que Dios creó era bueno? Todo lo que Dios creó era bueno. Por ejemplo, si usted lee versículo 4 de Génesis, dice, vio Dios que la luz era buena. Versículo 10, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y de nuevo el versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todavía la da según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Ves? Así que se repite que todo lo que Dios hizo era bueno. Es por eso que nosotros como seres humanos tenemos que tener conciencia de que todo lo que Dios creó era bueno. Ahora, toda la creación pasó de ser buena en gran manera, de ser perfecta, a estar deteriorada por causa del pecado del hombre. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo y nosotros creemos que verdaderamente Dios creó los cielos y la tierra, nosotros tenemos que ver la creación de Dios como Dios la ve y valorar lo que Dios valora. Entonces, nosotros debemos trabajar en pro de la naturaleza. No acabar con la naturaleza, no destruir la naturaleza, las plantas y los árboles, y sobre todo los animales. Usted quiere ver al pastor como con la cara roja y enojado, que le digan, ve, alguien está maltratando a un animalito, ve, alguien le pega una, me tratan de mostrar, ay, mira, como, no me lo muestre. Si algo a mí me ofende, me saca el mal genio, es que alguien le pegue a un animalito. Me enferma. Ahora, estoy seguro que a Dios también. A Dios también. Si algo ofende a Dios, es que usted maltrate lo que Él creó. ¿Cómo vamos a maltratar a los animales, hermano? Usted no ha visto toda esa gente que, yo digo, nosotros por mi casa sufrimos ese flagelo. Y vivimos como enervados porque, hombre, si usted consigue un animalito es para que lo cuide. Y esta gente, todo un día un pobre animalito llore, y me dan ganas como de ir y sacarlo. No al perrito, al dueño. Por Dios.
Hermano, si uno va a tener una mascota es para cuidarla. Y si no, mejor no la tenga. Pero como cristianos debemos tener ese llamado de Dios a ver las cosas como Dios las ve. Ahora, fíjense que al llegar al versículo 26 del capítulo 1 leemos así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¡Ay, qué bueno, pastor! ¿Y qué significa eso? Bueno, creo que significa varias cosas, sugiere varias cosas. En primer lugar, que el hombre piensa como Dios, sin una sabiduría infinita, obviamente, pero el proceso de pensamiento es el mismo. Ese que Dios creó piensa como Dios piensa. Eso es lo que significa, ¿ya? Y eso es lo que le permite al hombre tener comunión con Dios, haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, cosa que los animales no pueden tener. Escuche, durante toda mi vida yo he viajado, desde muy jovencito. He viajado en el país, fuera del país, he ido a muchos lugares. Escuche, he estado en selvas, he estado en lugares remotos, en lugares donde es difícil salir, no entrar. Bueno, es difícil entrar por las condiciones del lugar, pero es difícil salir por las personas que hay en esos lugares. He ido y he visitado tribus indígenas, he tenido que comer cosas que usted ni se imagina para poder salir vivo, y no quiero contarle nada para no dañarle la cena, pero he tenido que ir y estar en lugares que usted ni se imagina, profundos y profundos y profundos, en selvas y en diversos lugares he pasado por esa experiencia. Pero una de las cosas que he podido ver es que, escuche, por más remoto que sea el lugar, todo hombre, todo ser humano adora a algún Dios. He estado en lugares donde hay gente que adora el viento es el Dios de ellos. Literal. De hecho, vi un documental donde unas tribus indígenas, el Dios de ellos era un avión. Lo vieron pasar, nunca lo volvieron a ver, y así como lo vieron, lo hicieron en madera, y ese era su Dios. El ser humano siempre tiene un Dios al cual adorar, y a eso que ellos crean, a eso es lo que adoran, ese es su Dios. Ahora, ¿por qué yo le estoy diciendo esto? Porque es que lo que estoy tratando de decirle es que nunca he conocido un animal en una reunión de oración. Como decía tiempo atrás, nunca he visto un perro pasar por la playa y pararse y decir, wow, qué mar tan grande, qué impresión. No, yo nunca he visto eso. Pero tampoco he visto un animal en una reunión de oración. Escucha, el animal más entrenado del mundo, el más entrenado, adiestrado para hacer cosas que el ser humano le diga que haga, jamás va a adorar a Dios de la manera en que nosotros lo hacemos. Nunca he visto un mono en una reunión de oración, ni estudiando las escrituras, ni predicando. ¿Se lo ha visto? Sí, algunos monos, arcos, pero no un simio, un chimpancé, un gorila. No, nunca lo he visto. No. Escucha, el hombre es la creación más sublime de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, el hombre lleva la imagen y la semejanza moral de Dios. Y en su creación inicial la llevó de manera perfecta hasta la caída. Nosotros, cuando venimos a Cristo, adoptamos entonces la imagen y la semejanza de Dios no perfecta. Pero esa imagen y semejanza de Dios que adoptamos cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe es la que nos da la capacidad de identificar, de saber lo bueno y lo malo, de hacer lo bueno y de hacer lo malo, de no hacer lo malo y de sí hacer lo bueno. Es esa imagen de Dios en nosotros. Eso es lo que ocasiona la diferencia. ¿Te das cuenta?
Pero por este factor moral que tenemos, usted y yo podemos decir qué es bueno y qué es malo. El hecho es que usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios debe redimir su creación degradada y lo va a hacer. Pastor, ¿y cómo? Bueno, ya usted sabe eso, pero lo vamos a ir mirando más despacio luego. Vamos al primer día de trabajo de Dios. En el primer día de trabajo de Dios, en Génesis capítulo 1, vamos a ver su primer día de trabajo. Miren por un momento el gran abismo que separaba a Dios de la humanidad. Y debe haber un puente que una al lado de Dios con el hombre. ¿Cómo va a lograrlo Dios? Bueno, dice que el verbo de Dios debería volverse carne. Esa es la manera. Dios debería descender al mismo foso donde estaba el hombre hundido en su maldad, en su perversidad, en su inmundicia, en su suciedad. El hombre caído sin Dios está sumergido en un foso putrefacto, podrido, nauseabundo, al cual Dios mismo desciende hecho carne para sacarlo de allá. Usted y yo estábamos en la suciedad más asquerosa. Todo aquel que está sin Cristo está sumergido en un pozo de suciedad, de inmundicia. Y Dios, en la persona de Jesucristo, descendió a esa suciedad, se ensució por completo, nos sacó a nosotros, nos lavó, nos limpió, nos dejó resplandecientes y Él quedó con nuestra suciedad. Así se acercó a nosotros. Eso fue lo que hizo Dios. Y eso es lo que vemos como principio base en Génesis capítulo 1, versículo 1. Es lo que nosotros vemos allí. Él descendió a esa inmundicia donde estaba el hombre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y lo encontramos en el capítulo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Aquí vemos el Espíritu de Dios moviéndose en la creación. Pero también podríamos decir que de la misma manera se mueve en la regeneración de un alma humana. Asimismo, como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo está ahí moviéndose sobre todos aquellos que están en oscuridad, en tinieblas y en pecado, buscando hacer esa obra de regeneración en esos que están muertos para darles vida. Un día usted y yo estábamos ahí y hoy, por pura gracia, por la obra del Espíritu Santo, podemos ver la luz. Podemos ser luz en el Señor. Escucha, el hombre sin Cristo necesita ser redimido. Necesita ser rescatado de ese estado caído. Y la palabra tiene que llegar a él y lo hace como luz. En Génesis capítulo 1, versículo 3 leemos, sea la luz, y fue la luz. Dios solamente lo dijo. Ahora, ¿cómo es que Dios vino de los cielos para revelarse a la humanidad para poder redimirla? ¿Cómo lo hizo? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 1, lo vemos. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el Evangelio de Juan, ahí mismo, capítulo 1 y versículo 14, nos dice que y aquel verbo se hizo carne en la persona de Cristo. Luego en Lucas capítulo 2, versículo 9, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, leemos allí, la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Y luego vemos que por aquellos días aquel piadoso hombre llamado Simeón dijo en Lucas capítulo 2, versículo 32, una luz ha llegado para los gentiles. Nosotros, que no éramos el pueblo de Dios. Y finalmente el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 8 y versículo 12, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente es Él. ¿Te das cuenta? Vamos a ver, es un paralelo con el primer día de la creación. Estaba Dios, estaba el Espíritu Santo y dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Se da cuenta? Ahora, la nueva creación, cuando el pecador llega a nacer de nuevo,
la luz de Dios entra en su vida. Escucha, la misma luz de Dios. Por eso, escuche muy bien, escuche claramente. Ese que dice que es cristiano, ese que dice que vino a Cristo en arrepentimiento y fe, ese que dice que es hijo de Dios, tiene que comportarse como un hijo de Dios. Tiene que ser luz en el Señor. Tiene que ser luz para mostrar el camino a otros. Tiene que vivir siendo un imitador de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tu responsabilidad y la mía, nacer de nuevo, prioritariamente es mostrar que somos hijos de Dios porque imitamos a Dios. Es lo que dice la Escritura. Un hombre, una mujer, un adolescente, un joven, un anciano que verdaderamente dice ser cristiano y ser hijo de Dios, tiene que imitar a Dios. Tiene que ser un imitador de Cristo. Vivir como Cristo. Mi hermano, es que existe una luz mucho más brillante que la luz del sol. Y esa luz penetra más allá del cuerpo y llega hasta lo más profundo del ser humano, hasta el espíritu del hombre. Y cuando esa luz llega, las tinieblas tienen que desaparecer en tu vida. Escucha, tienen que desaparecer en tu vida. El que eras ya no puede ser. El que eras ya no puede ser. Lo que pensabas ya no puede estar. Lo que hablabas ya no puede ser igual. Tienes por obligación que ser diferente, porque hay una nueva naturaleza dentro, porque hay una nueva naturaleza viviendo dentro, y esa nueva naturaleza es el Espíritu Santo, que es el que te dice sí, es el que te dice no, es el que te dice por aquí no, es el que te dice por aquí sí. Tiene que haber esa nueva naturaleza, y si no, estás en riesgo, todavía no eres hijo de Dios. Un cristiano que da mal ejemplo, que da mal testimonio, no puede ser hijo de Dios porque está viviendo contrario al Dios que se supone que vive dentro de él. Necesita ser diferente. Por eso es que cuando ustedes niños van a la escuela, se burlan, les critican, les señalan y les dicen muchas cosas para que ustedes nieguen la fe, para que ustedes digan, no, yo no soy cristiano, no es que mi mamá me obliga. No es, cuando ustedes hacen eso significa que están en riesgo. No hay que tener temor. Bueno, y no solo los niños. ¿Cuántos adultos niegan ser cristianos? No lo niegan diciendo, ay, yo no soy cristiano. No le dicen a nadie que son cristianos por el qué dirán, porque me quedo sin empleo, porque, en fin. Usted pone ahí adelante del por qué, el por qué. Y muchos son así. No. El que verdaderamente ha sido regenerado, el que verdaderamente ha sido transformado, el que verdaderamente ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquí en la China y a la hora de morir dice, hijo de Dios hasta la muerte. Sin importar lo que le pase. Y busca vivir para agradarle a Él. Ahora, allá en Génesis capítulo 1:4, la luz fue aprobada por Dios como algo bueno. Vio Dios que la luz era buena. ¿Cuán ciegos están los hombres que no ven la belleza en el Señor Jesucristo? Esos que están muertos. Escucha, en Isaías capítulo 53 y versículo 2 dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Y por qué no había atractivo en él? Bueno, pues porque el Señor Jesucristo nació con bajo perfil, ¿sabía? Nació con bajo perfil. ¿Por qué? Porque nació en un establo que no era de él. O sea, él no nació en el Hospital General ni en la Clínica de las Américas con las mejores enfermeras, los mejores aparatos quirúrgicos, la mejor cama más cómoda. No, en un establo lleno de animales, lleno de orín, de animal, de popó y de mal olor. Él no nació como usted o como yo, en una cama en un hospital. Nació en un establo que no era de él. Nunca tuvo nada en esta tierra y murió desfigurado por el castigo en la cruz. Por eso dice Isaías lo que dice. El Señor Jesucristo dijo, escucha, las zorras
tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, aquí en la tierra. Ojo, aquí en la tierra, como ser humano. Él tuvo una vida humilde y sin atractivo, jamás vivió en un palacio. Él no era casi popular en eso. No, pero usted quiere carro, casa y beca. Usted quiere una finca. Usted quiere casa propia. Usted quiere. ¿Y qué quiere Dios? Pues si Dios quiere, me la da. Pero cuando no es mi centro, mi ídolo, ¿ves? Cuando no es mi obsesión, Dios puede darme lo que sea. Puede darme dinero, puede darme muchas. Abraham no era un pobretón. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos da? Por un pequeño problemita. Y está aquí. Que cuando logras tener, te llenas de codicia, de avaricia. ¿Ves? Hay veces, pero como usted dice, no, donde yo tuviera, usted no se imagina, pastor, lo que haría. Y Dios dice, ni el principio harías. ¿En serio? Yo recuerdo un pastor en alguna ocasión nos contaba una historia de alguien que él conoció muchos años atrás que recibió una herencia. Antes de la herencia, cuando le avisa este hombre, cuando le avisaron de la herencia, él le dijo al pastor, pastor, cuando yo reciba esa herencia, usted no se imagina cómo voy a poner esta iglesia, voy a comprar este local y ni se imagina cómo lo voy a poner. Oiga, y efectivamente lo llamaron y recibió la herencia, y al otro día de haber recibido la herencia, nunca más volvió a la iglesia. No volvió. Nunca volvió a la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Varios años más adelante el pastor se lo encontró. Iba el pastor para una conferencia, un evento, y llegó y el hombre empezó a llamarlo, andrajoso, mal vestido. Pastor, ore por mí. Y él lo miró y, no se acuerda de mí, yo soy fulano. Y el pastor dice que se acordó al que prometió arreglar la iglesia. Oiga, ¿y a usted qué le pasó? ¿Usted no recibió una herencia de carros y de millones? No, pastor, me la bebí todo. ¿Ves? Usted puede pensar que teniendo dinero va a hacer muchas cosas, pero no es lo que usted piensa, es lo que Dios sabe que hay en tu corazón. Si eres un cristiano nacido de nuevo, genuino y verdadero, lo vas a hacer. Pero eso solo lo sabe Dios. Él sí sabe qué corazón tenemos, ¿te das cuenta? Cristo tuvo una vida humilde, sin atractivo, jamás vivió en un palacio. Para nada. A propósito, en nuestros días el hombre popular, él es el ganador. No, el que gana, el que tiene, el que posee. ¿Usted no ha visto? Los hombres y mujeres populares exhiben sus riquezas por todos los lados, en joyas, en sus ropas, en sus carros de oro completo, en fin, en todo eso, ahí lo exhiben. Pero no fue así con la vida del Señor Jesucristo. Imagínense, fue tanto que al Señor Jesucristo se le llamó varón de dolores, experimentado en quebrantos. Tremendo. ¿Y quién quiere tener a alguien así a su lado? Por Dios. ¿A quién le gusta honrar a un hombre así? No. Vamos a honrar a ese que tiene dinero, que tiene el carro, la casa, y él tiene el carro, la casa y el avión. Vamos a honrarlo a él. Usted no tiene nada y usted va a honrar al que lo tiene. No, honre al que verdaderamente lo tiene y se llama Cristo. Él ahora es el dueño del oro y de la plata, el Rey de reyes y el Señor de señores, y a él es que hay que honrar. Pero lo que el mundo no se ha dado cuenta es que Cristo estaba cargando con la angustia del mundo. Él estaba llevando nuestras dolencias y nuestro pecado. Y escucha, muchísimas personas no lo sabían. Y lo más terrible es que hoy en día muchos no lo saben. Hoy hay muchos que aún estando en la iglesia y lo han escuchado, no lo han entendido porque no viven a la luz de eso que Él es y a la luz de eso que Él hizo. Llevar nuestro pecado y nuestra maldad, tomar tus culpas y las mías y clavarse en la cruz con ellas para que nosotros tuviéramos su justicia perfecta. Muchos hoy todavía aún dentro de la iglesia no lo pueden saber, no lo saben aquí en la mente, pero no lo experimentan en el corazón, no lo viven. Y usted y yo, el cristiano verdadero, el nacido de nuevo,
es el responsable de dar a conocer esta noticia. ¿Con cuántas personas compartes el mensaje del Evangelio? Y luego de decir que la luz era buena, dice que Dios hizo una separación en Génesis capítulo 1, 18, y leemos que Dios separó la luz de las tinieblas. Sí, mi hermano, Dios hizo una separación, separó la luz de las tinieblas. Eras tinieblas, éramos tinieblas, y Él nos separó. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora Él hizo una separación, porque al cristiano verdadero le dice: ahora eres luz en el Señor. El que es cristiano verdadero. No es que tenemos la luz, no es que vivíamos en tinieblas, no, éramos tinieblas, las tinieblas eran nuestra esencia. Asimismo, Dios hizo una separación, como hizo la separación de la luz y las tinieblas, y al que es nacido de nuevo, al cristiano verdadero, lo ha separado de las tinieblas, ya le sacó las tinieblas de adentro, y ahora es luz, no tiene luz, es luz en Cristo. Eso es algo glorioso. Escucha, el Señor Jesucristo compartió nuestra humanidad. Pero ¿sabe qué no compartió? Nuestra maldad, porque Él nunca pecó. Pero sí nuestra humanidad. Él era santo y sin mancha. Ese es el hombre que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el hombre que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Escucha, aquel primer día de la creación nos trae un paralelismo y nos llama la atención a una gran verdad. ¿Cuál, pastor? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Piensa por un instante ahí. ¿Está usted todavía en tinieblas espirituales? ¿O está usted sin Cristo? ¿O ha resplandecido la luz de la vida en tu corazón de verdad? ¿Cómo te ves? Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él era la vida, hermanos. Él es la vida. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Si usted no ha creído en Él, es hora de que crea en Él. Ay, pastor, ¿cómo me va a decir eso, pastor? Yo llevo tantos años en la iglesia. ¿En la iglesia? ¿En Cristo? Puedes estar en la iglesia y sin Cristo. Puedes estar en la iglesia sin creer en Él. La pregunta no es si estás en la iglesia, la pregunta es si estás en Cristo. Si eres luz verdaderamente en el Señor. Si crees, y cuando dices creer es porque vives como un imitador de Él. Por eso necesitas creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, porque Él es la luz de Dios. Él es la luz del mundo. Hay que creer en Dios como el creador, de eso es lo que hemos estado hablando, el Dios creador. Él creó los cielos y la tierra y dentro de ellos usted y yo estamos ahí, ¿te das cuenta? Y en el proceso perfecto con el cual hizo las cosas, debemos creer. Hay que creer en el Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo para librarnos de la esclavitud, del pecado, de la muerte eterna y de ir a la condenación en el infierno. Escucha, solo en Cristo usted y yo vamos a tener lo que sin Cristo no tenemos. ¿Qué? Entrada al reino de los cielos. El que está sin Cristo, en Cristo lo primero que obtiene, ¿qué es? Perdón de pecados y salvación, luz y seguridad. ¿Por cuánto? Por siempre. ¿Te das cuenta? Bueno, si el Señor lo permite, en el próximo culto estaremos continuando con el estudio de Génesis. Repase Génesis capítulo 1, léalo, reléalo, léalo, apréndaselo si puede, pero no deje de leer Génesis 1. Y mire cuántas cosas usted puede sacar de Génesis 1.
y ore para que el Señor siga hablando a su corazón poderosamente. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias una vez más por tu misericordia, por todo lo que nos hablas, por cómo tú traes tu palabra a nuestra vida para nuestro crecimiento. Señor, cuán glorioso es saber que hay un paralelo, una similitud entre ese primer día, entre Génesis capítulo 1, Señor y Dios, y nuestra salvación. Tú eres el creador de todo y nosotros somos parte de tu creación. Tú, Señor y Dios, hiciste una división. Dividiste, Señor y Dios, la luz de las tinieblas, y a nosotros, Señor, sacaste las tinieblas e introduciste tu luz, Señor. La luz del Dios vivo y verdadero en la persona del Espíritu Santo, Señor. Hoy, Señor y Dios, tu palabra nos sigue hablando y nos sigue mostrando cuán importante es conocerte a través de tu palabra. Es conocerte a través de la Escritura, es experimentar tu amor, tu poderío, tu grandeza, tu santidad, tu soberanía, oh Dios, a través de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a seguirte viendo cuál grande eres, Señor. Ayúdanos a seguir experimentándote, Señor. Ayúdanos a seguir viendo que a pesar de que eres ese Dios grande y poderoso, eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia, un Dios fiel que nos llamas a vivir solo para agradarte a ti, Señor, porque es para nuestro beneficio y no para el tuyo. Gracias, Señor, por todo cuanto nos hablas, de cómo nos muestras de que tú verdaderamente eres un Dios real y de que tú verdaderamente estás interesado en que nosotros te conozcamos. He aquí, Señor, tu palabra en este libro tan glorioso como lo es Génesis, tan apasionante, Señor, donde nos estás mostrando quién tú eres y lo que nosotros somos y aún, Señor, lo que un día seremos. Por favor, ayúdanos a seguir mirando este capítulo 1 y que tú sigas hablando en nuestras vidas y sigas mostrándonos que tú eres real, que tú eres Dios y que tú eres ese Dios grande, omnipotente, poderoso y majestuoso. Por favor, Señor, que nuestro espíritu sea convencido por tu espíritu para poder seguir buscando vivir cada día solo para agradarte a ti. Hoy, Señor, te lo pedimos y te damos gracias por todo lo que haces a través de tu palabra, y al mismo tiempo, al salir de este lugar, te rogamos que nos lleves en bendición, en paz, en seguridad, que nos puedas llevar a nuestros hogares a meditar, a reflexionar y a seguir colocando toda nuestra fe, confianza y esperanza solamente en ti, porque solo tú eres bueno, grande y maravilloso. Hoy, Señor, es lo que te pedimos, dándote muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un resto de noche en bendición.